Muy buenas tardes, estimados maestrantes, siendo ya las 2:01. Entonces, como les había solicitado que nos reunamos a esta hora por un tema personal de un compromiso que tenía en la mañana, por eso no lo podíamos hacer en la mañana. Agradezco también su comprensión y su colaboración. Estamos entonces ya en lo que con la parte final, que sería de la unidad número 1. Y el trabajo experimental, el foro y el trabajo autónomo, veo que algunas estudiantes ya lo han realizado. Estaba revisando y estamos por ahí, estamos bien con el tema. Está elaborándose correctamente. A pedido de algunos compañeros de ustedes, les aplazó el plazo de entrega. Entonces, recuerden que ya hasta el día de mañana que termina la unidad 1 tendríamos que concluir con estas tareas y también con la evaluación. Eh, Magister, buenas tardes. Antes de que continúe, en el tema, ¿estaba por el día lunes la tarea autónoma o ya es hasta hoy nada más? no, solamente hasta hoy, hasta el día de hoy. Podríamos ponerla hasta el día de mañana como máximo, porque el día lunes empezamos ya con los. Sí, dígame nomás. Sí, nos podría, en caso mío, digamos, si hubiese la oportunidad hasta el día de mañana, porque sí, la verdad que no la termino, porque yo estaba confundido a lo mejor un poco, porque estaba con fecha 17, entonces 17 es lunes. 17. No sé. Ajá. Ya. Lo que pasa es que en ese problemita que hubo con la plataforma que les había explicado, de hecho a mí me aparecía todo lo de de la asignatura de liderazgo. Entonces cuando hicieron el cambio por ahí se cambiaron las fechas. Pero como les había manifestado en el chat, todo es hasta el día de mañana, como máximo podríamos hacerlo. Vamos a revisar la unidad 1, sería el trabajo autónomo. Vamos a ver, aquí está. Sí, pues, bien. Entiendo que dice semana 17 aquí. Ya, pero digamos el día 17 me toca a mí ya tener las notas, entonces más bien para el día de mañana sería como máximo para poderles recibir, ya que ustedes tienen que subirlo ahí. Que aquí me parece que están tres enviados. Entonces, para que todos puedan cumplir y hacerlo sobre todo de una buena presentación y hacerlo correctamente. El día de mañana sería. Eso, ¿están de acuerdo? Pues, en cuanto al trabajo experimental, hay enviados, 11 personas han enviado. Así quedamos hasta el día de hoy. Ya, entonces sí, estimados maestrantes, para el día de hoy, como habíamos solicitado y ya corrijo también la plataforma, que solo hasta el día de mañana lo que sería el trabajo autónomo. Dígame, estimado Jonathan. Buenos días, perdón, recién ingresé, solo Ah, ya no quería hay problema. saludar. Disculpe. No, bienvenido, buenas tardes. Ya, entonces eso, ¿tuvieron algún inconveniente en tema de la elaboración del trabajo experimental? Yo les había indicado que había subido un recurso nuevo ahí. Estaba revisando y me pareció muy importante este de la vicepresidencia. Me hablaba acerca de la inclusión educativa. Estaba mucho más claro ahí para poder desarrollar ya el trabajo que ustedes.
tenían que hacer en el trabajo experimental. Sí. Bien, entonces lo que les había manifestado que ahora nos íbamos a conectar era más o menos para ver el tema de la evaluación, cómo van a ser las preguntas, ¿no? ¿Cómo las vamos a realizar? Primero que nada, pues las preguntas, como ya tienen que ver ustedes desarrollado las evaluaciones de las asignaturas anteriores, supongo que tenían que haber colocado, o bueno, los lineamientos son dos estrategias. La una es de selección múltiple o verdadero y falso. No sé si tal vez desarrollaron de esa manera. Entonces, la evaluación de lo que es nuestra asignatura de legislación educativa la he desarrollado con selección múltiple, ¿sí? En cuanto a qué, em, por ejemplo, en cuanto a los ámbitos que hemos, o los que tratan la ley en este caso, ¿sí? Recuerden que son tres temas, la ley, en este caso de la Ley Orgánica de Educación Intercultural del Ecuador, el plan decenal y, bueno, dentro de la ley también el tema de la ley inclusiva, ¿no? Eso es lo que hemos estado trabajando en esta primera unidad. Entonces, por ejemplo, en el tema de cómo vamos a evaluar, sería que, ¿cómo conocen ustedes la ley? ¿Cómo en este caso la entendieron, ¿no? Por ejemplo, en el tema de definiciones, unas preguntas básicas para entender el propósito y el alcance de la ley. ¿Ya? Se me ocurre, ¿no? En este caso, ¿qué es la ley? ¿Cuál es su objetivo principal, por ejemplo? Sí, puede ser una pregunta ya de la evaluación. Igualmente para reconocer los valores y fundamentos sobre la ley o en qué se basa la ley. Entonces, ¿cuáles son los principales o cuáles son los principios fundamentales que rigen la LOI, por ejemplo? ¿Sí? Para entender también así las responsabilidades y beneficios de cada parte involucrada en el proceso educativo. Ya saben ustedes cuál es la parte involucrada, en este caso la comunidad educativa, que está formada por los estudiantes, representantes legales, docentes y directivos en este caso. Entonces, es la parte que conforman, en este caso, el proceso educativo, dado que todos ellos tienen responsabilidades y también tienen, en este caso serían derechos y deberes, ¿no? Podría ser cuáles son los derechos y deberes de los estudiantes, de los representantes, de los docentes, ya, podría ser otra consulta. No vamos a poner ahí, qué sé yo, literalmente, ¿sí? La ley habla así, de artículos, ¿no es cierto? Pero nosotros podríamos colocar que usted seleccione cuál es, en un enunciado, un derecho y un deber. Entonces usted tiene que saber cuáles son los derechos y deberes de cada uno de los actores y seleccionar en este caso dependiendo de cuál sería la consulta. Puede ser del padre de familia, del estudiante o también en este caso del directivo, ¿no? ¿Qué más podríamos hacer una consulta? Bueno, podríamos, ¿no? Ya la evaluación está ahí, solamente me falta subirla. Em, También podríamos decir, para comprender cómo la ley aborda la diversidad cultural en el ámbito educativo, ¿sí? Entonces, ¿cómo se define en este caso? ¿Cómo se define la educación intercultural según la LOI? ¿Cómo se define? Igualmente pregunta de selección y estaría la respuesta correcta entre ellas, ¿no? ¿Qué más? Sobre el tema de la LOI, que es el tema más grande, sería ¿cuáles son los cambios más significativos que se han podido introducir en el Ecuador con esta ley? ¿Sí? Y así vamos a conocer las reformas específicas que han implementado. Recuerden que la implementación de la ley eh,
se la hizo en el 2000. ¿Qué año se hizo esa? 2000. A ver si alguien que se recuerda desde qué año está reformada. 2011. Muy bien, gracias, Cristina. Sí, así es, 2011. Con su reforma en 2011. Ahora algunos compañeros indican que no hay luz. Ya. Sí, no habría problema. Igual pueden revisar luego el video, ¿no? Así es, entonces con la reforma del 2011. A ver, ¿qué otra pregunta podríamos realizar o que ya está realizada? Para entender cómo la ley aborda la mejora continua en la educación, también podría ser. ¿Cómo la ley aborda la mejora continua en la educación? ¿O qué medidas contempla la ley para garantizar una educación de calidad, que es lo primordial a través de esta ley, ¿verdad? Para conocer también la realidad de la aplicación de la ley o los posibles obstáculos que se enfrentan. Bueno, hay algunos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los desafíos que podemos encontrar en la aplicación de la ley? Para evaluar los efectos positivos y negativos que ha tenido la ley en la educación y en la sociedad en general, también podríamos encontrar otro tipo de preguntas. Y bueno, no es complicado porque no tenemos que sabernos nosotros como tal, o deberíamos, ¿no? Pero como siempre hay, incluso cuando ya formamos parte de una institución educativa, los que formamos parte y los que todavía no, el reglamento de la ley se encuentra impreso como un pequeño texto de mano. Entonces, nosotros tenemos que tener eso muy en cuenta. Siempre, cualquier situación que tenemos que hacer, tiene que ser bajo la ley. Entonces, este documento viene a ser un documento de bolsillo prácticamente. Para nosotros en él valernos. En él se encuentra todo, como habrán podido ustedes leer en los documentos, se encuentra absolutamente todo lo que tiene que ver con la educación. Eso más o menos sería en el tema de la ley. Ahora en el tema de la Constitución del 2008, que es específicamente en educación, también podríamos realizar unas dos o tres preguntas. Bueno, el examen es de 10 preguntas, ¿no? ¿10 preguntas les tomaron o les tomaron más en las otras asignaturas? 8. Ah, Sí, 10 preguntas. yo creo que 10 estaría bien, un punto por cada uno. ¿Qué les parece? Un puntito. Porque si le damos más valor a otras, como que no, como que pierde la misma importancia, ¿no? Unas 10 preguntas, un punto por cada una y... Ah, correcto, los intentos. Yo les había puesto 3 intentos. No sé si les parece bien. Bueno, hay 3 opciones de selección, hay 3 opciones. Entonces, 3 intentos, yo creo que ahí está más que fácil, ¿verdad? Nuestra directora, bueno, no nuestra directora, no, sino la dirección en este caso de tecnología, no recomienda que sean 3. Ellos máximo 2. Pero bueno, yo les puse 3. Como les había manifestado desde un inicio, esta asignatura contempla leyes que, bueno, nosotros, si fuéramos ya pedagogos, exactamente, o fuéramos a hacerlo, tendríamos que sabernos, pues, en verdad. En realidad, en este caso, las leyes que rigen en la educación son un apoyo para las decisiones que se toman dentro de una institución educativa. Bajo tal ley se tomó esta decisión. Entonces, eso nosotros debemos saber. ¿Y cuál es la ley? ¿Cuál es el artículo? Eh, ¿Cómo lo implementamos y todo eso? ¿Sí? Ah, ya, correcto, Débora. La evaluación, como les estaba indicando también en el chat, es el día de mañana. ¿Sí? Se activaría después de clases, es decir, a las 10 de la mañana, y estaría disponible hasta las 23 horas con 59 minutos. ¿Sí?
3 intentos. Creo que está bastante sencillo, ¿no? Ya. ¿Qué más? La LOI. Sí, todo sería sobre la mayoría sobre la LOI. La Constitución del 2008, unas 2 preguntas. Em, ¿Qué más podríamos hacer? Sobre la inclusión, por ejemplo, la inclusión educativa. ¿Cuáles son las políticas actuales de la inclusión en la educación del Ecuador? En este caso, pues existen muchas políticas, pero la que nosotros nos rige sería la LOEI, ¿sí? Aunque también está las, mm, la Ley General de Educación. Recuerden que esa es otra muy diferente. También está la Constitución actual, ¿ya? Y también existe una política nacional de educación inclusiva. Eso también se encuentra estipulado dentro de lo que es la educación inclusiva, aunque esta no es una ley, pero es una política que establece lineamientos y estrategias que promueven la educación inclusiva en el país. Y más se enfoca en la creación de entornos educativos accesibles y, como la palabra mismo lo dice, inclusión, que sería equitativos para todos los estudiantes. ¿Ya? Incluso esta política nacional de educación inclusiva aparece muy poco en los documentos del Ministerio de Educación, pero sí es importante también que tengamos en cuenta. Entonces, todas estas leyes y normativas forman un marco legal sólido, en este caso para los gobernantes o para el gobierno de turno. Em, Porque si ustedes recordarán, pues hay algunos gobiernos que no le prestan mucha atención a la educación. Es más, hasta la ponen de última. Siempre han dado privilegio al tema em, de salud, más de salud. Bien. Eso, entonces, si tienen alguna pregunta ustedes, más de lo que ya les vengo manifestando, me gustaría escucharles a ustedes también a ver cómo podríamos cualquier situación despejar en este momento. Magíster, el día de mañana tenemos conexión con ustedes. Sí, tenemos que conectarnos de igual manera la hora que está establecida de 9 a 10 y luego de las 10 se activaría la evaluación para que ustedes ya la realicen. Bien, si desean podríamos revisar los documentos que hemos trabajado, aunque en realidad, como les explico, es más bien para saber cómo, a ver, un ejemplo. Nosotros, por ejemplo, hablando de conocimientos, no es lo mismo ser un ingeniero, por ejemplo, en sistemas, que se dedica a programar, que se dedica a realizar todo lo que tiene que ver con el computador, y en cambio con un ingeniero en informática, que en cambio él tiene que indicar cómo hay que hacerlo, o qué tengo que hacer, cómo tengo que realizarlo, por qué lo realizamos. Pues más o menos, basándome en ese ejemplo, podría ser lo que nosotros tenemos que saber para tomar decisiones dentro de una institución educativa al momento de ser rectores o líderes de una, ¿sí? Entonces siempre tenemos que tener en cuenta eso. La Constitución, la LOEI, el Plan Decenal que aún todavía está en desarrollo, ¿sí? Y también, pues en este caso, las leyes que rigen el Estado. Bueno, un problema que se puede suscitar, por decirlo así, dentro de una institución educativa sería cuando ya el problema sea muy grave y pase a la Junta Cantonal
o pase a fiscalía, por ejemplo. Aunque yo escuchaba ahora que cualquier situación que sea con cualquier estudiante menor de edad, ya todo va a pasar a fiscalía. Parece que están nuevamente reformando la ley. Algo así escuché, mientras no esté por escrito, no podremos nosotros afirmarlo, pero algo así escuché que estaban queriendo reformar la ley para que, bueno, evitar en todo caso algunos lugares en donde la educación, pues, si bien es cierto, es gratuita, pero tiene demasiados problemas en este caso, sobre todo en los sectores donde son denominados zona roja, ¿no? Entonces ahí quienes hacen el problema mayor son exactamente los padres de familia, o a veces también, pues, dependiendo de la situación, como esté dada, los mismos docentes o los mismos estudiantes. En el tema de que son ya jóvenes, de casi 17 18 años, el problema es mucho más grande. Y ustedes también deben conocer que existen problemas incluso de agresión física hacia un docente o viceversa, etcétera. Entonces, esos problemas son bastante graves por esa situación. Me parece que el Estado pretende que cuando existe un tipo de enfrentamientos dentro de una institución educativa, será directamente fiscalía ya. ¿Sí? Algo que les quería comentar acerca de las leyes dentro de la institución, incluso se da a nivel de ministerio, ¿no? Porque, por ejemplo, en el tema, tal vez ustedes hayan escuchado o alguien o pueda recordar, hubo un tiempo en el que inclusive por una contravención de tránsito, también estaban los docentes, en este caso, porque el escándalo era por el tema de los abusos sexuales encontrados dentro de las instituciones educativas, que algunos estaban denunciados y que algunos no estaban denunciados. Entonces, en este caso se ciñó a todos, absolutamente a todos, a través de los sistemas que rigen el país, ¿sí? Contravenciones de tránsito, juicios de alimentos, ¿qué más? Cualquier tema, o sea, cualquiera que se encuentre dentro de una de las que pueda estar violando la ley, eran separados de la institución o pasaban a una instancia administrativa que era, pues, en ese caso, una sanción administrativa, para de esa manera cernir un poco a los docentes. Pero claro, eso lo hicieron en su momento y ahí también quedó. No lo hicieron más. Entonces, el tema de la ley es bastante complicado y hay que saberla nosotros también. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, quería indicarles ahora que en el régimen Sierra Amazonía se está culminando lo que es el tema del año escolar o el año lectivo. Viene el dichoso eh, que pierde o no pierde el año, que pasa o se queda supletorios, etcétera. En ese tema también, estimados compañeros, hay que tener muy en cuenta muchas situaciones. Por ejemplo, con el tema de la inclusión, si tenemos nosotros dentro de nuestra institución y específicamente en cualquier año, estudiantes con necesidades educativas específicas, ellos tienen que tener valorado ya a través del psicólogo, bueno, en este caso a través del DESE, que es el que se encarga de hacer todo esto. Y tiene que tener un expediente, mucho ojo con eso, tiene que tener un expediente. Y más que todo, como labor docente nuestra, tenemos que tener todos los respaldos eh, documentados del estudiante para nosotros poder decir que alcanza o no alcanza a pasar el año, o sea, el 7/10.
Porque si nosotros decimos no pasa porque no ha hecho, porque no sabe, yo escuchaba a una compañera que decía que es ser cómplice con estas personas que no quieren estudiar, etcétera. No es así de sencillo. Tenemos que tener todo documentado, absolutamente todo. Desde de los primeros días de clase, desde la evaluación diagnóstica, desde ahí tenemos que tener todo documentado como para nosotros poder decir o poder aceptar, en el momento que ustedes sean también ya directivos, poder aceptar eh, que un docente nos diga tal persona, tal estudiante, señorita o estudiante, o niño o niña, en este caso, pues, que es desde octavo año, que pueden perder el año lectivo, no ha alcanzado el 7 y por tanto se ha perdido el año. Es bastante complicado, compañeros, eso. Es bien difícil, pero sí se da, claro que sí. Porque ahora antes de cuando estábamos en pandemia y hasta un poco después, todavía estaba muy accesible, pero ahora ya no, porque todo el tiempo ya ha sido presencial. Y claro, si el estudiante no ha presentado las tareas extra clase, bueno, todo lo que tienen que presentar, simplemente pues no puede pasar. Pero para eso nosotros tenemos que tener un respaldo completo, absolutamente completo de eso. Sí. De hecho, este año lectivo fue bastante, para mí estuvo bastante fácil para los estudiantes. 4.5 era la nota que podían sacar en trabajos en clase y extra clase. Y 4.5 en trabajos grupales y trabajos también como casas abiertas, etcétera, ¿no? Como tipos em, proyectos. Entonces, 9 puntos, solamente trabajando en clase. Y un punto más que para completar el 10, 0,5 de la evaluación final de cada trimestre y 0,5 del proyecto educativo interdisciplinario o también disciplinar, ya dependiendo de la institución educativa. Entonces, bastante fácil, bastante sencillo. Únicamente era cuestión de que se dediquen los estudiantes a realizar lo que tenían que hacer y en clases interactuar con sus compañeros y con el docente y obtenían fácilmente su nota. Y para mí, pues incluso buenas notas. Entonces, saliéndome un poco del tema, ¿no? Entonces, para nosotros poder decir que el estudiante no pasa, tenemos que tener todo eso ahí documentado. Que tal tarea no entregó, que nunca las hizo, etcétera, etcétera. Entonces, ahí sí podemos decir que este estudiante no alcanza la nota mínima 7/10 y por tanto queda perdido de año, ¿no? Claro, obviamente después de haber pasado ya el tema de supletorios y todo esto. Esa es una experiencia que les puedo indicar, estimados semestrantes. Bien, entonces, no sé si tienen alguna pregunta en cuanto a estos temas o a la asignatura como tal de la unidad número 1. Disculpe, yo tengo una pregunta. Buenas tardes. Buenas tardes. Con respecto al documento que está en el trabajo, en el aprendizaje práctico experimental, la guía de estudio es de su autoría, es para poner en la referencia bibliográfica. La guía de estudio. Esa, esa pequeña guía donde está los principios de la evaluación inclusiva, tiene unos fundamentos, la, Ah, la que ya lo está en el AP, el primer recurso, no la de la vicepresidencia, sino el otro. correcto, voy a compartir para revisar. Ya. Ya. A ver, Es sobre todo para poner la referencia bibliográfica. ya. Vamos a ver. Número 1. Este recurso, No, más abajo, en el aprendizaje práctico experimental. Recurso uno, esa guía la compiló.
Esa. Ah, sí, pero sí, claro que sí tiene las citas aquí, ya, pero no habría problema si le pone, podría Ya, poner, gracias, eso quería saber. sí, no hay problema. Gracias. Ya, ya, entonces, bueno, como les estaba indicando acá, incluso estaba haciendo la evaluación, aquí están las preguntas, le van 7, faltan 3. Entonces, en el tema de lo que es, de lo que hemos nosotros revisado, la Constitución, sería la educación inclusiva y el plan decenal, que es del trabajo autónomo, ¿verdad? Que es acerca del plan. Ministerio de Educación. Yo aquí les había puesto un pequeño video, también está un recurso que también se encontraba dentro de los documentos. Y bueno, de aquí hay unas 2 preguntas más y sería completada la evaluación. ¿Ya? Claro que todo está basado de acuerdo a lo que ustedes trabajaron, dentro de su trabajo. También va a ser tomado en cuenta eso. ¿Ya? A ver, eso. Sí, listo, eso sería todo. Ya. Em, Ustedes sí revisaron todo, ¿verdad? Porque, bueno, íbamos a nosotros a colocar también aquí que por el hecho de revisar la literatura también tengan un pequeño puntaje, pero bueno, a veces eso es hasta para algunos que no es muy acertado, porque no entiendo que todos trabajamos y a veces no tenemos el tiempo necesario para hacerlo, entonces nos dedicamos simplemente a la resolución y bueno, por eso no fue tomado en cuenta mi solicitud. Lo decía esto porque como nosotros, para poder nosotros desarrollar cualquier tema o cualquier tipo de trabajo, siempre tenemos que revisar pues de qué se trata. Entonces, yo decía, ¿no? El hecho de que ustedes revisen, ¿sí? El hecho de que ustedes ingresen a cada uno de estos enlaces con los documentos y a obtener una calificación. Pero bueno, no fue aprobado. Era demasiado sencillo ganar puntos, me dijeron. Pero bueno, entonces sería importante que ustedes hayan revisado con detenimiento antes de poder desarrollar las actividades y obviamente a ver si lo hicieron correctamente, pues tendrán su puntaje, ¿no? Recuerden que existe una rúbrica de calificación, entonces basándose en esto tenían que haber realizado lo que es cada una de las tareas, incluso desde el foro, ¿no? Basándose en estas. ¿Sí? Aquí están los puntos. Usted cumple estos indicadores bajo estos criterios, su puntuación será de 10. Y si cumple los otros, pues llegará a obtener hasta 4 o 0 puntos en este caso. ¿Ya? Entonces, si se hayan fijado en eso, ¿verdad? Cada uno tiene su rúbrica de evaluación. También tenemos trabajo experimental. De igual manera, ahí está la rúbrica de calificación. Sí. Ya, algo más que les quería comentar que quizás se me pasó por alto, pero bueno, si lo hicieron bien y si no lo hicieron, pues ya lo asumo yo. Hubiera sido bueno que por cada trabajo en cualquiera de las plataformas que lo realizaron, coloquen ustedes el enlace de donde lo realizaron, para que quede como autoría suya, pero si no colocaron, no hay ningún problema. Entonces, allá en el último creo que está 17. Eso es lo que decía el compañero al inicio. Doctor, buenas. Dígame, Marlon. Una preguntita, verá, justamente lo que usted acaba de mencionar sobre los enlaces. Yo el trabajito que realicé para el día de hoy,
que Sí. vea cómo presentar las actividades. Sí, yo a ese lo realicé en Gallery. Sí, entonces yo lo quería descargar como PDF para subirlo, como hemos subido todos los trabajos, pero no pude hacerlo, entonces yo lo subí por medio de un enlace para que se pueda realizar la revisión. Creo que no hay dificultad en ese aspecto, ¿no es cierto? O necesariamente tenemos que subirlos en PDFs. En Genially lo hizo. Sí, y no podía descargarlo porque me pide una suscripción, pagar para todo eso, entonces no pude descargarlo en PDF, pero sí pude copiar el enlace y ya probé también allí en lo que después lo subí y directamente lo traslada al trabajo que lo realicé. Ah, Sí, no hay ningún problema. Si está así, no hay problema. ya, Sí, ya, mucho. sí, no hay problema. Eso, entonces, ya, como pudieron ver aquí, tal vez estaban fijándose, ya les cambié la fecha, está hasta mañana. Pueden realizarlo hasta el día de mañana. Y con eso terminaríamos lo que es la unidad 1. ¿Sí? Sobre la evaluación, bueno, la evaluación ya no, todavía no está activada, pero esta es aquí ya, ¿sí? Todavía no. Sí, todavía sigue con intentos 1. No. Entonces, como está programada para el día de mañana, seguramente se va a activar ese momento. Eso, estimados estudiantes, maestrantes. ¿Alguna, alguna situación, alguna novedad que ustedes quieran indicar para poderles solventar o estamos claros? Magister, una consultita, verá, yo estuve intentando hacer, no me acuerdo si era en el Canvas, creo que era, y por ahí más bien se me dificultó Ya. y estoy terminando de hacer la infografía en Word, pero más o menos me lo tomé como modelo a lo que es Canva, o sea, la estructura y todo. No hay creo que ningún problema en que se lo haya hecho, no en las plataformas que usted nos puso como sugerencia, ¿o sí? Claro, la idea era esa, pero tampoco vamos ¿cómo sería en este caso? A cerrarnos en una sola cosa. No, no habría problema. Pero sí estaba fácil. Vamos a ver. Dentro de cada una de las actividades, incluso yo les hice link para que simplemente hagan clic y vean ustedes ahí. Estas plataformas son gratuitas, entonces no necesitan, en todo caso, pues no habría problema. No, no hay ningún problema. Lo importante sí que tienen que subirse en la plataforma como PDF, porque de lo contrario no creo que les permite tampoco convertirlas en PDF y subirlas. Ya. También no haberse equivocado en lo que tenían que hacer. Sí. Por ejemplo, aquí en esta del trabajo autónomo, aquí nos estaba indicando qué es lo que tenemos que hacer. Realizar, sí. En este caso dice, organiza la información de manera lógica y secuencial para abordar la definición, principios, objetivos y alcance de la lista. Eso de aquí me parece que no sé, estoy seguro. Ya. Ujú. Disculpe, y con el otro trabajo, dice un cuadro comparativo, ¿no es cierto? Eso, o sea, en base a ese plan decenal estaba viendo que hay, creo que eran 8 políticas, o sea, tenemos que hacer un cuadro comparativo entre esas 8 políticas que habla en el plan decenal. Correcto, exactamente. Hacer un cuadro comparativo ahí entre ellas. Listo. Disculpe, Muchas ahí gracias. yo ya me confundo porque la rúbrica dice que es un organizador gráfico. Yo estoy haciendo un organizador gráfico en la tarea, Sí, un organizador gráfico también es un cuadro comparativo. pero por ejemplo,
un cuadro sinóptico es un cuadro comparativo. Un cuadro sinóptico, sí. Es que nosotros tenemos que ver ahí cómo se ha desarrollado, pero no necesariamente como a veces escuchamos y pensamos que se está tratando de un gráfico, ¿no? Con cuadros, con líneas, no necesariamente. Si buscamos nosotros en el internet vamos a darnos cuenta que nomás abarca el tema de cuadro sinóptico. Por eso incluso ahí está cuadro sinóptico y más abajo cuadro comparativo. Ya le reviso ahorita. Por ejemplo, aquí lo que les decía en el trabajo experimental dice, ¿qué es lo que tiene que hacer? Está dentro del procedimiento. Entonces dice aquí, tomando como base la lectura de la unidad uno y lo discutido en clase, conteste la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los aportes de la Constitución del 2008 y de la LOI en materia de educación? Entonces, este, por ejemplo, era el tema del foro académico. ¿Ya? Ahí dentro del procedimiento, ahí está lo que tenemos que hacer. Bueno, yo pienso que ustedes ya tienen que haber leído todo eso porque ya se tienen que subir hasta el día de hoy. En el Mm. trabajo experimental. Sí, Doctor, disculpe que le interrumpa. sí, Con respecto a lo que menciona la compañera Cristina y también el compañero que hizo su intervención, en la tarea que tenemos que presentar los organizadores gráficos, justamente se habla de un cuadro comparativo y un mapa conceptual. O sea, allí también yo estoy un poquito confundido si hay que hacer los dos organizadores gráficos o podemos optar por uno de los dos. ya. Cualquiera de los dos sería en este caso. Pero va a haber Claro, que porque revisar. el cuadro comparativo, ahí tenemos el diagrama de Venn, espina de pescado, esos son para hacer comparaciones, pero en el tal caso el mapa conceptual ese no creo que nos sirva tanto para hacer comparaciones. Ya verá, Ah, la actividad dice cuadro sinóptico, ¿verdad? Pero en el procedimiento dice proceso, cuadro comparativo. Identificar los subtemas y categorías para abordar los aspectos clave del plan, como objetivos, estrategias, áreas de enfoque, resultados esperados, etc. Organizar la información y sistematizar en un cuadro sinóptico en el que enfatice las ideas fundamentales del plan 2016-2025. ¿Sí? Entonces está claro, me parece. Usted hace un cuadro y que está haciendo comparación entre todo esto que nos está indicando el plan decenal 2016-2025. ¿Ya? ¿Alguna consulta más adicional? Entonces, hay que tener en cuenta lo que se encuentra aquí en la información de cómo realizar la actividad o la tarea. ¿Sí? ¿Ya? Y luego, pues está que en la evaluación está ver la rúbrica y aquí dentro de la rúbrica usted puede darse cuenta qué es lo que tiene que cumplir para obtener la máxima calificación en este caso. ¿Ya? Bien, entonces, ¿alguna otra consulta? Entonces, lo que yo más me interesaría es que revisen la literatura para que puedan obtener la máxima puntuación en la evaluación. Recuerden que esa es importante porque para aprobar la asignatura, pues tenemos que obtener la nota estipulada, que sería mínimo, ¿no? El 7 igual, como en todo lado. Pero así como les planteé que están realizadas las preguntas, están bastante sencillas. Y con 3 intentos, entonces ya es mucho más fácil para ustedes también. Eso, estimados estudiantes.
¿Ya? Si tienen alguna otra consulta o damos por terminado ahí. O me quedo conectado y ustedes me preguntan cualquier cosa, no hay ningún problema. Quieren aprovechar para seguir realizando el trabajo. Lo que sí tienen que hacerlo, por favor, hasta la fecha indicada, porque igualmente a nosotros en dirección de la maestría nos piden que así sea y como al momento de calificar absolutamente ya automáticamente aparecen las calificaciones y ya el promedio y todo eso. Entonces ya he estado revisando los trabajos que han enviado, felicitarles, están algunos excelentes y otros dan, ¿no? Dan lo que pide la rúbrica, entonces ya estamos bien hasta el momento. Me parece que es un buen grupo el que está ahora para esta primera corte. Maestría, gestión educativa. Bien, entonces, más o menos para ir concluyendo, vamos viendo, por ejemplo, para las preguntas de la evaluación. Si yo les dijera, ¿qué es la LOI y cuál es su objetivo principal? Por ejemplo, ¿quién podría contestarme? Pero así, súper sencillo y concreto. Recuerden que estaba preguntando, ¿qué es la LOI? ¿Y cuál es su objetivo principal? Nadie. Bien, entonces, por ejemplo, la LOI se refiere a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, en este caso del Ecuador, como le dice sus siglas, LOEI. ¿Ya? Como decíamos antes, esta ley fue aprobada en el 2011, claro, aprobada en el 2011, y tiene como principal objetivo establecer el marco normativo para el sistema educativo ecuatoriano, en el que promueva una educación inclusiva, intercultural y de calidad. Suficiente con esa respuesta. ¿Ya? Claro que luego vienen que no solamente ese es el objetivo, tiene más objetivos, por ejemplo, promover la igualdad y la equidad educativa, fomentar la interculturalidad, mejorar la calidad educativa, garantizar la participación y la inclusión. Entonces, pero si somos así netamente claros o realizamos una verdadera respuesta acorde a la pregunta, también podríamos decir que tiene como objetivo fundamental transformar el sistema educativo, mirando hacia uno más inclusivo, intercultural y de calidad, y que responda a las necesidades y realidades de todos los ciudadanos ecuatorianos en este caso, o del país. Podría ser una respuesta, ¿verdad? Otra pregunta. Esto es en cuanto a qué es, ¿no? Y ahora, ¿qué podríamos decir? ¿Cómo se define? ¿Cómo se define la LOI? Entonces, la LOI sería que es una ley en donde tiene por principal objetivo la educación intercultural y se define como un proceso educativo en donde se promueve el diálogo equitativo. En el momento de decir equitativo, estoy diciendo también de la inclusión. ¿Qué más? Respetando las diferentes culturas eh, con el, con el objetivo de construir una sociedad inclusiva, democrática
y pluralista, por ejemplo. Esa sería una pequeña definición de lo que es la LOI, ¿ya? Entonces, más o menos así van a ser las preguntas de la evaluación. No le voy a preguntar a usted cuál es el artículo que habla tal cosa, no. Más o menos así sería. Ya, como les decía, este es un documento de bolsillo prácticamente. Es pequeñito así, ahí dice LOEI. No sé si alguien lo conoce. Entonces, cuando pasa alguna situación, en este documento pequeño de bolsillo se encuentra bastante sintetizado lo que es, lo que tiene que ver en la parte de todos los actores de la educación. Entonces, ahí están los derechos y obligaciones para cada uno de ellos y se encuentran bien distribuidos dentro de este documento de bolsillo. Yo me lo recuerdo cuando pasaba algún problema, había una persona en la institución que enseguida sacaba, como sacar el celular, el documento y abría las hojitas. Mire, aquí dice que usted tiene que hacer su obligación. ¿Sí? Entonces, eso es lo único que nos ampara a nosotros. ¿Ya? Ahora, en cuanto a la orgánica, también estábamos acerca de lo que es el plan decenal. Como les decía la vez pasada, el plan decenal quedó como un proyecto. Desde que terminó el gobierno de Rafael Correa, quedó planteado como un plan. Y se ha mantenido como eso, como un plan. No se ha desarrollado, pero obviamente eso tiene que darse. Sí, tiene que darse. Vamos a ver si en qué gobierno lo desarrollan, pero bueno, si ya se pasan porque el plan dice 2016, 2025. Si ya se pasan del 2025, ya no va a funcionar para nada ese plan. Eh, no está siendo ejecutado. Es un plan nada más y quedó como tal. A diferencia del plan anterior, que era del 2005 al 2015, 2016, perdón. Ese sí se ejecutó, sí se hizo. Entonces, el gobierno actual, no sé, la verdad si lo estará tomando en cuenta o no. De hecho, hay muchas cosas que en el sistema educativo se están saltando, ¿sí? Se están tomando acorde simplemente, no sé ni cómo decirlo, si solo si me conviene, por decirlo así, de conveniencia. Sí, actualmente existe, por ejemplo, un concurso de méritos y oposición, pero solo enfocado en unas cuantas especialidades, en donde tienen que los concursantes ser aptos, ni siquiera es para todos. Un nuevo proceso parece que no lo van a hacer, entonces solo está dirigido para los quienes están como aptos, nada más. Antes eran elegibles, ahora no, ahora se llaman aptos. Y no se sabe si irán a hacer un nuevo proceso, tanto profesional de educación que recién está concluyendo su carrera o que tiene un año incluso sin trabajar, no puede participar. En esta ocasión me parece que era para quienes estén aptos en las asignaturas de estudios sociales, ciencias naturales y educación y cultura física, educación física. Pero para el resto son muchísimos, no hay. Entonces eso también, todo depende también de las políticas de Estado. Nosotros también solo tenemos que acatar el momento de ser servidores públicos. Y ojo que todos los que tienen un sueldo del Estado son considerados servidores públicos. ¿Sí? En el caso de educación, nos rige la ley de educación intercultural
pero también nos rige la LOCEP. Entonces es complicado el tema ahí. Como servidores públicos y como docentes. Tenemos doble ley. En algunos casos nos beneficia y en otras nos complica, porque si queremos reclamar algo, pues nos aplican la otra ley. Y si no, viceversa. Eso, estimados maestrantes. ¿Alguna pregunta o quedaría de mi lado? Pues agradecerles el haberse conectado a esta hora. Supongo que hayan almorzado, no es mi caso, pero agradecerles por esta aceptación que hicieron conmigo porque tenía un compromiso en la mañana, pero bueno, ya eh, se ha dado y estamos acá ahora. Asimismo, invitarles a que revisen la literatura para que puedan desarrollar una buena evaluación. Las preguntas van a ser tal como les acabé de indicar, no son complicadas. Y con los 3 intentos yo creo que vamos a salir bien, ¿no? Eso, estimados maestrantes. Si no tienen nada que decir, entonces yo les agradecería mucho por esta clase. Mañana nos veríamos a las 9 de la mañana como estaba programado y sería como para cerrar los temas ya de la unidad número 1. Si ustedes ya suben las tareas, yo ya las reviso y también podríamos hablar de las mismas el día de mañana. ¿Sí? Eso. Entonces, si no tienen nada más que decir, les agradezco y que tengan una buena tarde. Igualmente, magíster. Gracias. Igualmente, maestro. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes con todos esta mañana.